Arctemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Buenas a todos, estamos de vuelta aquí en Arctemis. Vamos ya a entrar en materia en cuanto a los temas que nos conciernen hoy. Y por fechas, principalmente la más cercana a la de esta emisión del primer programa, vamos a empezar con la Semana Santa. Es muy común creer que la Semana Santa es algo muy propio, ¿no? La gente realmente lo celebra por inercia, porque es una festividad que siempre ha existido, digamos, para nosotros en nuestra memoria colectiva y en nuestra cultura, pero realmente no conocemos mucho sobre su origen, y ya ni siquiera dentro del catolicismo, sino antes de él. Carlos, en la procesión de una divinidad de un sitio a otro, de un templo a otro, no es precisamente cristiana en su origen, ¿verdad? Para nada. Sí que es verdad que en España todos somos cristianos culturales, pero no es verdad que el tema principal de la Semana Santa en España, como son las procesiones, sacar imágenes a la calle, es algo que viene de bastante más atrás. Sí, de hecho, las procesiones son un fenómeno bien constatado en todo el antiguo Próximo Oriente, desde los orígenes, yo creo que de la religión institucionalizada como la conocemos, ¿no? Mesopotamia, si mal no recuerdo, creo que es la primera cultura de la que tenemos constancia en la que se llevan a cabo este tipo de procesiones, donde la figura o la imagen de la deidad se lleva en ceremonia en una procesión de un templo a otro, dentro de una misma ciudad o de diferentes municipios, por así decirlo, igualmente en fechas señaladas que representan o reproducen los mitos en el calendario que se sigue. Todos los calendarios son una proyección de la secuencia mitológica de las creencias de dichas culturas, ¿no? Ocurría con el pueblo de Mesopotamia, ocurría con Babilonia y ocurría igualmente con los cananeos, que eran el precedente de los fenicios. De hecho, todo el calendario agrícola del mundo fenicio y cananeo está inspirado en el mito de Baal, que era el dios titular de los fenicios y previamente de los cananeos. Lo mismo ocurre con el cristianismo realmente. La Semana Santa, el calendario cristiano y en concreto lo que se reproduce en Semana Santa, no es sino un pasaje de la Biblia, al fin y al cabo. Y este tipo de reproducciones de pasajes mitológicos que se conmemoran en una fecha concreta, en este caso pues estamos hablando de la primavera, ya digo que se remonta directamente al antiguo Próximo Oriente, a los orígenes más antiguos que podamos imaginar, y teniendo como protagonista precisamente estas procesiones de no santos en este caso, sino de divinidades. En el caso de Egipto, Carlos, ¿qué puedes contarnos? Porque yo tengo incluso entendido que las imágenes de las divinidades de Egipto estaban hasta articuladas, ¿no? Que los sacerdotes como que las hacían que se moviesen como si cobrasen vida realmente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de las procesiones en Egipto? Exactamente. Uno de los ejemplos más concretos que puedo aportar es el del culto al dios Amon-Ra, más o menos por la misma fecha en la que se celebra actualmente Semana Santa, sobre el 2000 a.C. más o menos. Se colocaba la imagen del dios Amon-Ra en una barca y se sacaba en procesión por la avenida de las Esfinges del templo, desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor. Durante el camino, los egipcios, a los que no se les permitía la entrada al recinto sacro, a no ser que fueran sacerdotes o el faraón o la familia del faraón, lanzaban flores, encendían incienso y dedicaban cánticos a la efigie, cosa muy parecida a lo que sucede actualmente en tantas ciudades de nuestro país. La verdad que es un ejemplo bastante sorprendente. Yo no tenía constancia de la similitud que había entre el fenómeno de la procesión en Egipto y el actual de la Semana Santa, ¿no? Incluso los cánticos. A diferencia de lo que ocurre actualmente, el culto de la Semana Santa es una festividad más bien popular. En la antigüedad sí era algo completamente hermético, que solo podía estar al acceso del clero o incluso faraón, que no dejaba de ser un sacerdote al fin y al cabo. Es cierto que la procesión era algo que era contemplado por todos, pero las ceremonias y los rituales que tenían lugar dentro de los recintos sagrados eran algo completamente cerrado al público. Bien, y pasando ya una vez que sabemos que el antecedente de las procesiones está en Próximo Oriente, ¿cuál sería el antecedente más inmediato que tenemos del fenómeno de la procesión, pero aquí en España? Bien, pues en España, bueno, más concretamente en Hispania, en la provincia,
territorio romano. ¿Hablamos de antes de la conquista o después de la conquista? Después de la conquista. En el siglo III después de Cristo serían a principios del siglo III después de Cristo serían el primer antecedente que tenemos constancia de las primeras procesiones, cuando las distintas comunidades religiosas portaban los restos mortales de los mártires, la gente que había sido ejecutada por no seguir la religión oficial del Imperio Romano. Con el tiempo y con cada vez más soldados del ejército romano convertidos al cristianismo, las procesiones adquieren un componente más militar, apareciendo el tema de música, como si fuera un desfile militar. Y de hecho las primeras cofradías aparecen en Hispania en el siglo V después de Cristo. O sea, hay una vinculación entre el fenómeno militar y la sociabilización, digamos, del fenómeno de la procesión, ¿no? No olvidemos que el ejército es uno de los pocos uno de los tantos elementos comunes del imperio en todas las provincias del imperio. Una de las grandes herramientas y factores de la romanización. Exactamente, de la difusión de los valores romanos, con lo cual si el ejército estaba impregnado de elementos cristianos, era mucho más fácil que se expandiera como así sucedió a partir del siglo III. Y hemos hablado tanto de divinidades en la antigüedad como mártires. O sea que, teniendo en cuenta esto, ¿cuál era la identidad concreta de las divinidades o de las entidades a las que se rendía culto con estas procesiones? Marduk era uno de los primeros ejemplos que podemos aportar en el panteón babilónico, ¿no es cierto? Sí, bueno, Marduk tenía un papel, yo creo que si no igual de importante que el de Cristo en el cristianismo, incluso mayor, porque es el gran benefactor de la religión babilónica, que no sumeria. Era un dios tutelar de Babilonia, que cuando Babilonia obtiene la hegemonía política en Mesopotamia y se convierte básicamente en la líder de todas las diferentes ciudades-estado que constituyen Mesopotamia, pues hay un mito, que es uno de los pocos mitos auténticos de Babilonia que no adapta de la literatura o de la cultura sumeria, que es el Enuma Elish, que redacta, pues eso, narra todas las vicisitudes y los relatos de Marduk en su lucha contra la diosa Tiamat, a la que representa, digamos, las fuerzas del caos. Obviamente vence en representación de todos los dioses, construye el mundo utilizando los restos del cadáver de Tiamat, algo bastante similar a lo que hace Odín con el cadáver de Ymir, el rey de los gigantes en la mitología nórdica, otro paralelismo interesante, aunque no venga mucho a cuento. Y básicamente, pues, todos los dioses están en deuda con Marduk, es el dios tutelar de la mitología babilónica, y a él le deben que haya paz y orden en el mundo, ¿no? Entonces, es perfectamente plausible que una de las principales divinidades a las que se le saca en procesión con su propia figura en un festival, un ritual que conmemore dichos pasajes mitológicos, sea precisamente Marduk, ¿no? El otro caso en la mitología egipcia que tendríamos, más principal de todos inmediato, sería Osiris, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente. En Egipto, aproximadamente en el 3000 a.C., tomando como partida la fiesta de Marduk en Babilonia, utilizan esta festividad para la pasión, muerte y resurrección de una deidad egipcia, como es Osiris. Se celebraban 3 días de fiesta religiosa que culminaban en el llamado Domingo de Gloria. Con el mismo día que Marduk volvía a la vida, Osiris también volvía de entre los muertos. De hecho, el himno tolemaico, las lamentaciones de Isis, concluye: levántate y anda, contempla tu forma de nuevo. Y una anécdota curiosa es, tras resucitar Osiris, se une a Isis y 9 meses después nace Horus. Aproximadamente sería a finales de diciembre. De hecho, igual que Jesús, nace también aproximadamente 9 meses después de Pascua, ¿no? Sobre Osiris y Jesús, de hecho, hay bastantes paralelismos que yo creo que en otro programa sobre cristianismo primitivo, que tenemos ya un poco en el horno, podríamos comentar más en detalle. Porque, bueno, Marduk, Osiris, Jesús, todos forman parte de un fenómeno que en mitología o estudios de religiones comparadas se ha conocido como el de Dying and Rising Gods, que la interpretación o la traducción literal sería los dioses que mueren y se vuelven a levantar, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno global, antropológico podríamos decir, en todas las religiones humanas o en gran parte de ellas, donde a esta figura que es relevante para la cosmología de la cultura en cuestión, que a través de su sacrificio, de su muerte y resurrección, trae un bien mayor que consigue devolver al mundo, pues, su esencia y su orden, ¿no? Pues tendríamos a Osiris, casualmente, como ha comentado Carlos, siendo un paralelo con Jesús bastante más que plausible.
¿Qué más ejemplos de esto tendríamos? Sí, de hecho, ahora que comentas este fenómeno antropológico, también es curioso como Mitra, por ejemplo, esta deidad oriental, también tiene su fecha de nacimiento aproximadamente más o menos sobre el 25 de diciembre, en torno al supuesto nacimiento de que se le atañe a Jesús, ¿no? Mitra sería la vertiente de este fenómeno, pero en el caso del zoroastrismo o el caso de la religión persa. La religión en Siria, exactamente. Luego, después de Egipto, tenemos el caso de los judíos, que tomando prestado otra vez la influencia de la festividad egipcia para su Pesaj, la Pascua judía, cuando conmemoran el abandono de Egipto para vagar por el desierto. Según la tradición, Jesús expió en la cruz el viernes del Pesaj del año 33 después de Cristo, a las 3 de la tarde, hora del sacrificio el ritual del Cordero, cuya sangre colocaron los judíos para evitar la muerte de sus primogénitos, justo antes de partir huyendo del faraón de Egipto. Y un ejemplo curioso es este es el origen de la palabra de nuestra palabra Pascua, ¿no? El Pesaj es una palabra que significa tránsito y es una metáfora, diríamos, el paso del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y una anécdota curiosa al respecto del Pesaj es que es el origen de nuestra palabra Pascua. Pesaj significa tránsito y la Pascua era cuando ya se acababan los días cortos, empezaba ya a alargar más los días llegando el verano, y es como el triunfo simbólico de la luz frente a las tinieblas. Que es realmente lo que representan todos este tipo de festividades, ¿no? Tienen lugar precisamente en primavera, porque es la fecha del año que deja atrás el invierno. La muerte, que es lo que siempre ha simbolizado el invierno en cualquier cultura, queda atrás, llega la primavera, que es la época de vida renovada, y todas esas divinidades que simbolizan la lucha y el triunfo de la luz sobre la oscuridad son las que tienen protagonismo en este tipo de festividades, ¿no? Curiosamente, siempre siguiendo una fórmula parecida de mito o de creencia, ¿no? En el caso de la muerte, de la resurrección, la lucha del bien contra el mal. Es curioso el caso de la fecha concreta de Jesucristo, porque estamos viendo que es algo muy, muy simbólico, ¿no? Muy realmente poco pragmático, poco empírico a la hora de fecharla como tal. Hay una numerología muy señalada con el número 3, siempre es con el ritual del cordero, que era un animal que conllevaba sacrificios importantes en el mundo antiguo, y luego coincidiendo con el calendario gregoriano tampoco sería realmente la fecha concreta, exactamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se pasa del calendario juliano al calendario gregoriano hay que hacer un ajuste de 3-4 años más o menos, con lo cual sería en torno a esa fecha, pero no sería exactamente el 33 después de Cristo. Y luego otra cosa que comentabas también con el tema de lo que yo apuntaba, el paso de la luz de las tinieblas a la luz, que lo comentaremos más adelante también, el tema de la Saturnalia, por ejemplo. Uh-huh. El 25 de diciembre en el calendario romano se celebraba el nacimiento de Sol Invicto, que era después del día más corto del año, el solsticio de invierno. Se empezaba a celebrar el alargamiento de los días, ya de paso, como dando paso, o sea, el invierno muy temprano, pero ya dando paso a la primavera. Empieza poco a poco la primavera a ganar esa batalla, los días se van haciendo cada vez más largos y eso es el inicio lento de ese triunfo sobre la oscuridad, ¿no? Curioso entonces que en este término judío que has mencionado, hebreo en este caso, es donde estaría el origen de la palabra Pascua, simbolizando precisamente pues muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Exactamente, es el término, la traducción que yo veo más acertada es en inglés, por ejemplo, es Passover. Passover. Uh-huh. Que significa, lo podríamos traducir como cruce, que es a la vez el cruce, el paso de los judíos sobre el Mar Rojo, o también el paso del invierno a la primavera. Entonces tenemos que Baal, Osiris, Marduk, Jesucristo, todos son figuras que mueren y resucitan por el bien de su pueblo, simbolizando el triunfo de la primavera sobre el invierno y de la vida sobre la muerte, ¿eh? Sí, tenemos el caso de que nos damos cuenta de que el cristianismo no es que copiara o plagiara diferentes tradiciones, sino que es una misma tradición, o es una misma cultura de la que adaptaciones y reinterpretaciones. Beben de diferentes tradiciones e interpretaciones, exactamente. Bueno, pues ya sabemos cuándo empezó el fenómeno de las procesiones religiosas, por así decirlo. Ya hemos dado una aproximación a el tipo de
dioses o de entidades a las que se le rinde el culto principalmente, originalmente en este tipo de celebraciones. Ya podemos enmarcar en una categoría concreta las divinidades más importantes y el papel por el cual se rendían culto de esta forma. Y ya vamos a entrar en lo que sería la vertiente concreta que nos atañe, que sería nuestra Semana Santa, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la Semana Santa como tal y en concreto en España, Carlos? Bien, pues antes de entrar en lo que son las procesiones propiamente dicho, vamos a ver cuáles son los orígenes del Triduo Pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Para ello nos tenemos que remontar al siglo IV después de Cristo, cuando tenemos las primeras evidencias de que la Iglesia ya considera otorgar una festividad y un rito memorial para conmemorar este hecho histórico. El Jueves Santo, por ejemplo, es la primera celebración de la última cena que tenemos en el siglo IV, como decía, en Jerusalén, pero no era en el cenáculo, sino era en el Gólgota, donde se supone, donde presuntamente Jesús fue crucificado. Curiosamente, Carlos, perdona que te interrumpa, tenemos que la constitución de esta festividad empieza a darse justamente cuando se empieza a consolidar la procesión como un hecho, ¿no? Como comentábamos antes con el caso del apartado militar. Sí, exactamente. A partir del Edicto de Milán, Constantino legaliza, por así decirlo, el culto cristiano y ya poco a poco se va convirtiendo en la religión oficial del imperio, poco a poco va ganando terreno. Ya los cristianos pueden dar rienda suelta a su fe y pueden expresarla libremente. De hecho, es bastante paradigmático. Se han hecho estudios cuantitativos sobre el número de cristianos que existían en el Imperio Romano, y en torno a 100 personas seguían a Jesús cuando murió, y en cada década hay un incremento del 40% de creyentes, de cristianos, hasta el siglo II después de Cristo. De hecho, en el siglo II, en torno a 8.000, 10.000 personas seguirían el culto a Jesús, y ya en el siglo IV, después del Edicto de Milán, aproximadamente unos 10 millones de personas profesarían un salto más que significativo. Exactamente. Yo creo que podríamos ahondar más en profundidad en un especial sobre cristianismo primitivo que, como hemos mencionado antes, tenemos también planteado. Entonces, retomando la celebración del Jueves Santo, de la Última Cena, como decía, en el siglo IV ya es el origen de este rito, pero no es hasta el siglo VII después de Cristo cuando tenemos las primeras evidencias de una festividad dedicada a la Última Cena en Roma. En cuanto al Viernes Santo, es en el siglo III cuando tenemos las primeras pruebas, los primeros indicios del ayuno previo al Domingo de Pascua, que, al contrario de como sucede actualmente en España, que el Viernes Santo no se come carne, era el viernes y el sábado era un ayuno completo, no solamente de carne, no se comía nada, y era un día dedicado a la oración previa al Domingo de Pascua. El testimonio más antiguo del culto de celebración del Viernes Santo, de la pasión y muerte de Jesús en Roma, es también del siglo VII. Por último, en el Domingo de Resurrección, es ya desde el siglo II después de Cristo cuando se viene celebrando el Domingo de Pascua. Es una vigilia que San Agustín de Hipona denominó la madre de todas las vigilias. En su origen se hacía de noche, o bien antes del amanecer, o bien una vez que ya había anochecido, y era cuando se producía el bautismo de los catecúmenos. Bueno, vamos a pasar ahora al origen de la Semana Santa tal y como la conocemos actualmente en España. En sus orígenes eran asociaciones de personas similares a las cofradías que hay actualmente, pero las cofradías no eran grupos religiosos, sino laicos. Eran grupos de personas que se asociaban en torno a gremios que surgen en el siglo XII-XIII y que en sus orígenes eran asociaciones para socorrer y ayudar a los miembros de las mismas en situaciones de penuria económica, de hambre, de enfermedad, o incluso para pagar los gastos de un funeral, por ejemplo. O sea, me estás diciendo que el origen de la cofradía, tal como se conoce, no es religioso realmente, sino que son asociaciones benéficas de ciudadanos que se socorren, como bien estás comentando, y luego se le añade la vertiente religiosa, ¿no?, al fenómeno. Exactamente, eran agrupaciones de comerciantes, de gremios, de zapateros, de panaderos, en fin. Igual que había calles por gremios en la Edad Media, había asociaciones y en
fin, fueron muy por ejemplo, notorios los ejemplos durante la peste negra de que los gremios pagaban los funerales de miembros de familias que habían fallecido, que no tenían recursos para pagarse un funeral cristiano, por así decirlo. O sea, que las cofradías se originan en asociaciones de socorro, ¿no? Exactamente. Que no tienen ninguna vertiente religiosa. Exactamente. Es curioso como a partir del siglo XV, aunque probablemente ya existían desde tiempo atrás, a partir del siglo XV ya se empieza a ver en la península ibérica un fenómeno extendido que es el de sacar pasos a la calle, el de procesionar con imágenes durante la Semana Santa para conmemorar la pasión y muerte de Jesús. El origen puede ser que todo lo negativo en una sociedad tan religiosa y católica como la castellana de la época, todo lo negativo tenía que tener su explicación religiosa y las cofradías, mediante los cofrades, eran los encargados de expiar los pecados de la sociedad. De hecho, hay dos tipos de cofradías: cofradías de luz, como son las que tenemos actualmente en España, y cofradías de sangre, que se dedicaban a la autoflagelación. Había cofradías y había procesiones en las que la sangre y la violencia contra uno mismo consistían en un papel fundamental en la expiación de los pecados. Es decir, hay un momento en el que el papel de la cofradía trasciende, digamos, lo laico, lo mundano, ¿no? Y además de ayudar en lo físico, pues monetariamente o en caso de penuria o en caso de enfermedad, ayuda también en lo espiritual, ¿no? Se desarrolla la procesión como mecanismo para no solo ayudar físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Y corregir y expiar los pecados de la sociedad, ¿no? Exactamente. Puede que en un origen, en sus inicios, empezaran como una labor social para expiar pecados de su propio gremio, pero luego fuera trascendiendo a un nivel local, en fin, a un nivel mayor, ¿no? Hasta llegar a las procesiones como las conocemos actualmente. Pero era un fenómeno... un fenómeno completamente popular, ¿no? Sí, no hay una regulación por parte de la Iglesia para constituirlo. Exactamente, la palabra es popular. De hecho, hasta el siglo XVI, con el Concilio de Trento, la Iglesia no da el visto bueno a esta veneración de las imágenes. Claro, es iconofilia, eso no... Exactamente, pero no solamente es el beneplácito de la Iglesia, sino también de las élites. Y de hecho, la familia real, acudiendo a estas procesiones de Semana Santa, da también el visto bueno y hace que este tipo de celebraciones sean más... Curioso, como la presión de la nobleza sea más multitudinaria. Por entretenerse o por deleitarse con este tipo de prácticas, no es lo que presiona a la Iglesia para que las acepten, ¿no? Sí, también la Iglesia, con el Concilio de Trento también las acepta, porque recordemos que hasta el Concilio Vaticano II la liturgia se hace en latín y de espaldas al pueblo, con lo cual, a no ser que, quitando una pequeña minoría que tenía acceso a educación, la gran parte de la población cristiana católica de España no se enteraba de lo que pasaba dentro de un templo, ¿no? Entonces las procesiones no dejan de ser una liturgia teatralizada que está al alcance de todo el mundo. O sea, es una manera divulgativa de acercar al pueblo lo que viene siendo el dogma católico, que de otra manera pues no eran capaces de comprenderlo, poniendo, ¿no? Así como un ejemplo sería como los juglares y demás cuentos en la Edad Media. Exactamente. Hay que tener en cuenta que esta etapa no es ninguna cualquiera. Entre los siglos XII y XIV hay un fenómeno de revolución espiritual y religiosa en toda Europa, que consiste precisamente en acercar la religión al pueblo, y hay una revolución dentro del cristianismo donde se busca una aproximación más cercana al origen del mismo, pues en la humildad y en la solidaridad. Recordemos que en este momento, cuando empiezan a surgir las órdenes mendicantes, como el otro gran fenómeno religioso del catolicismo, que tienen un papel pues prácticamente similar al de estas cofradías, ¿no? Exactamente. De hecho, también, no solamente en España, sino en otras partes de Europa, en Bohemia, por ejemplo, en el siglo XIV, Jan Hus es perseguido y ejecutado porque traduce la Biblia del latín al alemán. En otro intento de acercar la liturgia y en fin, el cristianismo, la palabra de Dios al pueblo, algo que no es bien visto por las altas esferas, que al final acaban con su vida. Es uno de los tantos ejemplos del siglo XIV y XV hasta la Reforma Protestante de la Iglesia oponiéndose a la popularización, ¿no? del culto. Exacto. De hecho, la muerte de Hus sería la precursión de una de las grandes herejías del siglo XV, que serían los husitas, ¿no? Sí, exactamente. Ya es como que va dando a entrever la gran revolución que va a suponer para la Iglesia. Y bueno, pues en
el fondo para Europa. En La otro reforma momento- protestante de Lutero. Otro momento de otra oleada de herejías que precisamente surgen como protesta frente a la rigidez del dogma católico. Exactamente. Luego, bueno, para finalizar con el tema de la Semana Santa y los orígenes hasta nuestros días, había distintos tipos no solamente de procesiones, sino de miembros participantes en las mismas, como eran flagelantes, portadores de cirios. Otros en forma de penitencia llevaban cruces, como se puede ver actualmente en muchas procesiones de España. En Mérida, por ejemplo, hay un montón de cofradías, hay varias cofradías que llevan penitentes con cruces. Me imagino que en Sevilla también pasará lo mismo. Es algo, un fenómeno universal dentro de la Semana Santa española. Está también Luego también está el fenómeno actualmente de los empalados en Valverde de la Vera y Jerez de los Caballeros, que son penitentes que van con un madero atado a sus brazos, van, no diría en procesión porque van ellos solos acompañados de su familia y de sus allegados, pero van solos, van haciendo penitencia, andando de noche por las calles de estas localidades, ¿no? En fin, son ya en el siglo XV, XVI, XVII son procesiones muy parecidas a las actuales, pero con el añadido del castigo físico. Y este tipo de fervor religioso, en el que la sangre estaba muy muy presente, tuvo su fin durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, en el que fue prohibido porque ya no se consideraba que el fervor religioso se tuviese que expresar mediante dolor físico, no como durante, por ejemplo, el reinado de Felipe II, como podemos ver en los cuadros que decoran el monasterio del Escorial, que hay mucha presencia de dolor físico, castigo, sangre y demás. No obstante, en algunos puntos de España aún se puede ver este tipo de estaciones de penitencia, como en los Picaos de San Vicente de la Sonrierra en La Rioja. Bueno, el andar descalzo también es bastante común, ¿no? Es una forma un poco más suave, más comedida de este castigo físico, como expiación o como reflexión. Y vemos, pues... Descalzo, llevar grilletes, en fin. O cargar con la cruz, que también son expresiones más suaves, pero sigue siendo también sufrimiento, ¿no? Portar un paso, al fin y al cabo, no deja de ser una estación de penitencia. Yo creo que es la mayor de todas, ¿no? Exactamente. Es curioso, bueno, yo creo que sí, que los antecedentes más inmediatos a la Semana Santa actual se encontrarían precisamente a partir del siglo XV, ¿no? Hay muchos pasos que son incluso de principios del XVI. El caso más cercano que puedo citar ahora mismo, pues porque me pilla personalmente muy de cerca, sería el del Cristo de la Hermandad de la Amargura en Carmona, con sede en la iglesia de San Felipe, que es de 1521, si mal no recuerdo. Y bueno, como sé que vas a querer barrer un poco para casa, Carlos, ¿qué caso puedes contarme tú que sea significativo según lo que estamos hablando? Exactamente, barriendo también para casa en Mérida, que es una de las dos únicas ciudades del mundo, junto con Roma, que hace un Via Crucis en un anfiteatro romano. La imagen que se utiliza para esta estación de penitencia es el Cristo de la O del siglo XIV, con sede en la concatedral de Santa María. Y bueno, así muy brevemente, haciendo un poquito de publicidad, el Via Crucis se realiza con el Cristo exportado por costaleros, por portadores. No hay música, solamente son tambores, y hay un coro de canto gregoriano que en cada estación de penitencia del Via Crucis van cantando, y todo ello lo hacen, el Cristo lo hace escoltado de legionarios romanos. Yo creo que es muy adecuado el escenario al ritual, ¿no? Sí, además de noche con velas, la verdad es que queda muy, muy sobrecogedor. Bueno, captamos la indirecta, tendremos que ir una Semana Santa a Mérida a verlo por nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la sesión de Semana Santa de este programa. Espero que hayáis aprendido mucho y que hayáis disfrutado con el contenido general, pero yo creo que bastante jugoso, sobre no solo la propia Semana Santa como fenómeno en nuestro país y en la Edad Media en general, sino el fenómeno religioso de las procesiones y el origen de las mismas. Y ahora pues vamos con la sección de efemérides.